Ya, en vista de que son ya más de las 5, ¿les parece comenzar? Primero me gustaría saber si me escuchan bien. Estoy súper atenta al chat. Ya, súper. Ya, entonces, eh, comencemos. Bueno, bienvenidos al taller de hoy que se llama Acompañando a los niños y niñas en sus tareas escolares. Yo soy Natalia Muñoz, estudiante de Psicología de la Universidad de Valparaíso y como bien habrán visto en el grupo de Facebook, voy a estar trabajando con ustedes en la Escuela de Lenguaje de aquí a fin de año. Aquí, yo en la mañana les mandé un mensaje eh, que hicieran como el ejercicio de recordar qué aprendizajes tuve en la escuela. ¿Alguno me puede compartir algún aprendizaje que haya tenido en la escuela, ya sea en la escuela primaria, secundaria, en la básica, en la media? ¿Alguno me puede compartir algún recuerdo de algún aprendizaje que haya tenido sobre alguna materia o algo? Estoy esperando que aparezcan sus mensajes. ¿Qué recuerdos tienen de su época en la escuela en cuanto a los aprendizajes que tuvieron? ¿De qué se acuerdan que aprendieron en la escuela? Yo recuerdo muy bien eh, un día en una clase de física, que a mí la verdad no me gustaba para nada física, eh, y recuerdo muy bien una clase porque esa clase el profesor decía los conceptos de una manera que nos daba tanta risa, y con mi compañera de puesto, que es mi amiga hasta ahora en realidad, eh, nos dio un ataque de risa que hasta hoy día nos acordamos. Y la verdad es que esa clase de física fue súper memorable para mí, y de hecho yo creo que fue la única clase de física que aprendí. Eh, entonces lo que les quiero compartir es que lo que sale en esta imagen es muy cierto.
Cuando logramos conectar nuestro corazón con nuestra cabeza, los aprendizajes que realmente con los que nos quedamos son los que logran tocar el corazón, ¿verdad? Aquí la parte de acá. Lo demás, a pesar de que lo aprendamos, lo memoricemos por algún periodo de tiempo, probablemente entonces lo que nos va a quedar va a ser esto, lo que va a ser significativo. Entonces eso yo que les quiero compartir, y es lo primero que tenemos que tener en mente a la hora de querer lograr algún aprendizaje con nuestros niños y niñas en la casa. Ahí, claro, un papá recuerda que le tocó una profesora muy buena, de seguro también logró tocar esta parte de él, ¿cierto? Que fue significativo y ahora incluso ocupa ese método para enseñarles a sus hijos. Muy bien. El respeto hacia el otro también. Ya, súper bien. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos lograr tocar esta parte de nuestro hijo y nuestra hija, y cómo lograr los aprendizajes y que no se transforme en un suplicio finalmente el educarlos y que aprendan, ¿cierto? Entonces, para eso tenemos que tener 3 cosas en consideración. La primera es el bienestar físico y emocional en el que se encuentra la etapa del desarrollo y las características del niño. Y por último, la importancia del juego. El bienestar físico y emocional. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que antes de cualquier aprendizaje tenemos que comprobar que el niño o la niña tenga cubiertas sus necesidades básicas. El hambre, el frío, que no esté cansado, porque si no, difícilmente su cerebro va a estar enfocado en aprender. Su cerebro va a estar simplemente enfocado en suplir o abrigarse, ¿cierto? Es algo muy simple que tenemos que considerar sí o sí, ya que el cerebro de una persona que se encuentra alterada emocionalmente difícilmente va a estar dispuesto a adquirir nuevos aprendizajes. Es una cosa de biología. Entonces tenemos que considerar también el bienestar emocional, que ahora en pandemia también se ha visto un poco desafiado, ¿cierto? Todos nos encontramos en un momento de ansiedad, y quisiera compartirles en ese sentido que en este periodo tampoco sobreexijas, por ejemplo, aprender a leer o aprender bastante complejo, y en general todos los niños y las niñas de la edad de sus pequeños y pequeñas están pasando por la misma situación. Entonces acá el llamado es enseñar a través de lo cotidiano. Por ejemplo, quizás no nos sentemos a hacer la tarea, pero sí la suma y la resta la podemos hacer jugando cuando guardamos las cosas que traemos del supermercado, por ejemplo, o cuando vamos a comprar. Cosas así que se hagan de manera mucho más lúdica. Ahora recién me están llegando los mensajes de su respuesta anterior, como que siento que vamos muy, muy desfasados, pero los voy a leer igual. A ver, dice: me recuerdo que tuve una buena profesora, buenos compañeros, nos enseñó a ser solidarios y unidos. Ya, muy bien, sí, también. Como les decía, lo que recordamos es lo que nos toca aquí adentro, ¿cierto? La otra consideración que tenemos que tener en cuenta es la etapa del desarrollo y las características de los niños. Los niños entre los 3 y los 6 o 7 años se encuentran en una etapa que su cerebro está recién desarrollándose y está recién consolidando cosas como la concentración o mantener la atención en una tarea, etc. Entonces, considerando esto, en esta edad, en esta etapa,
los niños y las niñas tienen una concentración promedio que dura alrededor de 15-20 minutos máximo. De hecho, nuestra concentración como adultos no dura más allá de 40 o 45 minutos. Entonces no les podemos exigir a nuestros niños que estén 1 hora o más dedicados a la misma tarea. Sí podemos ir haciendo breaks o recreos entre medio cada vez que ya se empezó a distraer con otra cosa. Bueno, paremos, ¿quieres agua? Y de ahí seguimos de nuevo y nos enfocamos nuevamente en la realización de este trabajo. Lo otro que es importante acá, además de la etapa del desarrollo, es considerar las características del niño. Acá todos nuestros niños y niñas son diferentes. Existe una gran diversidad de personas. Todos los niños aprenden de manera distinta, le llaman la atención cosas distintas. Se le hacen más fáciles algunas cosas que para otros se le hace más difícil. Como bien ejemplifica acá la imagen, a cada persona se le ocurren ideas, pero de una forma distinta, con una luminosidad distinta, ¿cierto? Entonces, tenemos que considerar las características de nuestros hijos y nuestras hijas, porque habrán pequeños o pequeñas que se les puede pedir que estén más tiempo sentados que a otros. Hay otros que le acomoda más hacer las tareas en el piso, por ejemplo, acostado. Ahí como cuidadores tenemos que entonces conocer a nuestros hijos y flexibilizar a veces esas cosas y lograr que sea un ambiente grato y que tenga en consideración los gustos de nuestro hijo. Luego tenemos la importancia del juego. Esto es pero fundamental, chiquillos y chiquillas. El juego es el momento en que su cerebro, su cuerpo y su corazón se toman de la mano y juntos hacen que el niño se enfoque 100% en algo. Entonces eso es muy importante, lograr que se divierta haciendo algo nuestro hijo o nuestra hija es un motor de aprendizaje, es fundamental, como les decía, y el juego entonces se convierte en un gran aliado nuestro para guiar a los niños a hacer lo que queremos que hagan. Si bien hay muchas veces que los niños no van a encontrar divertido alguna tarea, porque hay tareas que no se acomodan a los gustos e intereses de nuestros hijos o nuestras hijas, con el juego podemos lograr que lo hagan. En ese punto es cuando necesitamos que como papás y mamás seamos súper creativos y tratemos de encontrarle la parte divertida a cada una de las cosas que se nos vayan presentando. Quizás modificar las tareas. Las tías igual son bastante flexibles por lo que las conozco. En aceptar que ustedes también sean flexibles en su casa. Me refiero a que pueden modificar una tarea y lo importante para ella es que el niño aprenda el contenido más que la forma. Ay, que se metió mi gato. Un momento. Ya, luego de la aparición de mi mascota, quería seguirles contando que el juego es muy importante y que los niños de verdad la principal manera que tienen de aprender es jugando.
se les va a hacer mucho más fácil, es mucho más grato para ellos. Y no todo en el juego no solo está lo cognitivo, así que ahí también podemos agregar el aspecto emocional, que es como lo que hablábamos recién, lo que consolida finalmente los aprendizajes. Y también lo motor, podemos hacer juegos más de movimiento, etcétera. Ahí más adelante les voy a hablar un poquito más sobre eso. Acá hay unas citas que me parecen súper atingentes, súper importantes para comprender también un poquito esto. Dice: jugar no es un descanso del aprendizaje, es un aprendizaje interminable, encantador, profundo, atractivo y práctico. Es la puerta al corazón del niño. Y la otra es que jugar es la forma favorita de nuestro cerebro para aprender. Y no solo para los niños y las niñas, también para nosotros. De seguro, algún momento en que ustedes se divirtieron mucho es cuando más les quedó grabado o aprendieron de mejor forma lo que se les quería enseñar. Y ahora viene la parte de los tips y algunos consejillos que les voy a dar para trabajar con los niños y las niñas en la casa. Vamos a hablar sobre antes de hacer las tareas, durante las tareas y después de las tareas. Bueno, en cuanto a antes de las tareas, tenemos este gran tema que de verdad es muy importante si lo llevan a la práctica y muy, 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 muy útil. Las rutinas. Las rutinas son unas gran aliadas para lograr que los niños hagan lo que queremos como adultos que hagan. ¿Cómo es esto? Primero, ¿qué son las rutinas? Bueno, la rutina simplemente es algo que hacemos de manera similar o igual cada día, ¿verdad? ¿Y por qué son importantes las rutinas? A ver, aquí me gustaría escucharlo un poco. ¿Qué creen ustedes que tiene la rutina que la hace tan relevante en el aprendizaje de los niños? Estoy esperando que le aparezca a ustedes para leer el chat. Bueno, mientras tanto les voy a adelantar un poquito las rutinas.
son súper importantes porque en primer lugar nos van a ayudar a formar un hábito en los niños. Son súper saludables, no solo para los niños y las niñas, sino que también para nosotros como adultos, porque ya que nos ayuda a organizar nuestras actividades, nos entregan un orden y nos ayuda a tener una idea clara de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y son principalmente fundamentales la formación de los hábitos, que los hábitos si los logramos instaurar desde ahora, desde pequeñito, después cuando nuestros hijos sean más grandes y ya tengan que estudiar para las pruebas, por ejemplo, tienen quinto básico, cuando ya tengan más materias y, y esto les va a ayudar y va a ser un muy buen predictor de lo bien que les va a ir, de la eficiencia que van a tener para realizar las tareas y tener una hora de estudio determinada, ¿cierto? El segundo punto es muy, muy, muy importante y es como el punto fundamental, la verdad, de por qué las rutinas nos van a servir tanto. La importancia de anticipar las tareas por hacer. Para entender esto, primero tenemos que entender que el cerebro de los niños funciona de manera muy estructurada. Ahora recién me están llegando sus respuestas. Ya. Bueno, como les decía, en el caso de los niños y las niñas, su cerebro funciona de manera muy estructurada, mucho más estructurada que la nuestra, y necesitan más tiempo para asimilar un cambio y acomodarse a él. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, pongámonos en el caso de que hay un niño o niña que nadie le ha avisado qué hacer, qué es lo que se viene durante el día o durante la semana, ¿cierto? Pongámonos en esa situación. Entonces estamos terminando de almorzar, por ejemplo, y la mamá le dice: hijo, ya, ahora nos vamos a poner a hacer las tareas. Entonces, ¿qué pasa en la cabecita de este niño o niña? Pasa que probablemente ya estaba pensando que después de almorzar iba a salir, iba a jugar a la pelota o iba a terminar de jugar y de armar el castillo que estaba armando en el patio, ¿verdad? Entonces se le presenta de manera muy inesperada para él. Quizás para mí no va a ser inesperado como adulto, porque yo me puedo adaptar de forma rápida, pero para los niños y las niñas que ya tienen este cerebro en desarrollo, que necesita de la anticipación y de la acomodación antes de adaptarse a una idea o a la directriz que nosotros le entreguemos, ¿verdad? Difícilmente este niño en esta situación va a decir: ya mamá, sí, hagamos las tareas. En cambio, si nosotros tenemos un hijo o una hija que sabe que después de almuerzo hay que hacer las tareas porque se lo dijimos el día anterior o porque es parte de su rutina, probablemente va a estar mucho más dispuesto a hacer esta actividad. Y difícilmente se va a rehusar a hacerlo. Entonces, sobre todo aún si logramos que el niño o la niña participe de la decisión de cuándo va a realizar, por ejemplo, las tareas. Decirle: esta semana, ¿prefieres hacer las tareas
antes o después de almuerzo. Ya, y lo definimos entre los dos y podemos hacer un contrato, podemos, como lo que les presento acá, definirlo en un calendario visual. Si bien yo entiendo que quizás muchas familias no tienen la posibilidad de hacerse como una rutina semanal que sea la misma todos los días, por temas de trabajo, porque algunos trabajan por turno, ¿verdad? O una semana que de tarde, que otra semana de mañana. Es importante que los niños y las niñas al menos tengan una lista de tareas que hacer diaria, por último, o decirle el día antes, mira, mañana va a pasar esto y vamos a hacer esto después de tal cosa. Que se le explique con anticipación. Sería fenomenal si es que podamos hacer en casa esto que les muestro acá. Esto se llama pictograma. Lo podemos hacer con los niños incluso, que ellos lo pinten, o definir el orden de las cosas en conjunto a ellos, ¿cierto? Entonces acá, si lo tenemos en la casa de manera que sea alcanzable para los niños y las niñas, nos va a ser muy práctico. Acá tenemos otros ejemplos de cómo podemos implementar las rutinas en nuestras casas. Por ejemplo, ya, si no podemos tener una rutina del día completo, podemos tener una rutina para antes de ir a dormir, ¿cierto? Entonces ahí ir al baño, lavarse los dientes, tomar agua, ponerse el pijama, tiempo de besos y abrazos, leer un libro, y ahí el niño va tapando lo que ya hizo en el fondo, ¿cierto? Y acá está lo mismo, pero en versión trencito, que también puede ser entretenido para ellos. Entonces, además de planteárselo como un juego, también logramos que ellos participen de las decisiones y eso les da mucha mayor autonomía, poder de decisión, y van a estar mucho más dispuestos a hacer las cosas que ellos mismos acordaron, ¿verdad? Porque aunque no creamos, nuestros niños y niñas son mucho más inteligentes de lo que pensamos y se dan cuenta de muchas más de las cosas que creemos. También la rutina se la podemos plantear como una misión, por ejemplo, ya hoy día tenemos la misión de hacer todas estas cosas y ya va a ser como un juego, ¿verdad? Entonces cada vez que hagamos algo de nuestra misión lo vamos tachando. Entonces las tareas escolares, la idea es que sí o sí estén dentro de la rutina de los niños y de las niñas, en un horario que se acomode a la realidad de la familia y de cada niño también, porque acuérdense que una de las primeras consideraciones que teníamos era que nuestros niños tienen características totalmente diferentes, ¿cierto? Entonces como mamás y papás tenemos que considerar esto. Quizá hay algunos niños que les guste o sea más fácil estudiar en la mañana, a otros se les sea más fácil estudiar en la tarde, otros en compañía, otros quizás quieran hacer algunas cosas solos, otras les guste estar siempre acompañado. Entonces ahí tenemos que ir flexibilizando. Nos pueden servir antes de comenzar a hacer las tareas. Acá en la primera imagen podemos ver que hay unas cremas, ¿cierto? Que nosotros también podemos hacer en casa. Le podemos pegar una etiqueta y le ponemos el nombre que queramos. Esto es como para hacer más divertido nomás el momento previo a hacer las tareas. Incluir también esto del juego. Aquí yo le puse la loción o el spray para enfrentar los desafíos. Entonces cada vez que el niño o la niña llegue el momento de hacer las tareas, nos echamos un poquito de esta crema, los dos nos echamos, la mamá, el papá o toda la familia, y vamos a hacer la tarea y vamos a enfrentar el desafío que tenemos enfrente. Se lo podemos plantear así, o también lo podemos flexibilizar a las cosas que necesite nuestro hijo o nuestra hija. Por ejemplo, acá está el caramelo de la concentración.
si queremos ayudar que se concentre más o que eh, él crea, aquí estamos usando 100% la imaginación de los niños, que es un recurso muy lindo y que lamentablemente se acaba en un periodo de la vida. Nosotros como adultos ya nos cuesta imaginar y crear cosas, entonces eso en los niños es súper lindo y súper importante de utilizar a nuestro favor también. Entonces, por ejemplo, le podemos dar un dulce cualquiera y nosotros le ponemos un sobrecito que sea ya el caramelo de hacer las tareas y se lo damos antes de comenzar, y ese le va a dar superpoderes o, o una super concentración. A pesar de que su concentración vaya a durar lo que corresponde que dure, obviamente no, estos dulces no van a hacer que su concentración dure 1 hora, sino que la idea es como proponérselo como juego y que él o ella se lo coma y como que crea que eso va a pasar y se predisponga, tenga una actitud mucho más positiva frente a lo que viene. Y como último les puse acá los rompecabezas, un ejemplo de rompecabezas, que estos juegos son muy importantes en el desarrollo de nuestros niños porque, por ejemplo, el caramelo de la concentración es solamente como un tipo placebo que no va a aportar en verdad a que nuestro hijo mejore la concentración en la tarea. Pero hacer rompecabezas, hacer memorice, es realmente un juego que aporta mucho al desarrollo de estas habilidades. Y eso es súper importante también si nos ponemos a pensar en el futuro, porque si bien ahora la concentración de nuestros hijos, que son pequeños y pequeñas, dura 15-20 minutos como les decía, más adelante lo ideal es que dure 20, 40, hasta lograr que su cerebro logre desarrollar las máximas habilidades o los máximos potenciales que tiene. Entonces, para eso los rompecabezas, los memorices son muy buenos también. Y lo otro que les quería comentar en este punto era tener cuidado también con el uso de las pantallas. Si queremos, como les decía, mejorar la atención y la concentración en nuestros niños, tenemos que tener un uso de las pantallas súper responsable, porque estas afectan bastante en el desarrollo de la atención y la concentración, sobre todo en edades tempranas, porque el cerebro está en desarrollo recién y estas habilidades recién se están adquiriendo. Entonces, si hacemos un uso responsable de las pantallas, podemos lograr que el desarrollo de estas habilidades se logre y florezcan como debe serlo. Entonces, por último, lo que se recomienda es que a la edad de hasta los 8 años estén como máximo 1 hora al día en las pantallas. Igual yo no las condeno para nada, de hecho en estos momentos de pandemia yo creo que han sido una súper buena aliadas para lidiar un poco con la situación de estar con los niños 24/7 en las casas, que es un desafío enorme para ustedes como mamás y como papás. Entonces lo que podemos hacer no es negarlas, porque eso no va a pasar que en una casa no se vean pantallas, pero sí podemos hacer un uso más responsable y que aporte al desarrollo de las habilidades de nuestros niños y que no les afecte en un futuro. Y por ejemplo, si van yo les recomendaría entre ver YouTube o una película, yo les recomendaría que los niños vieran una película, por ejemplo, o vean un capítulo completo de televisión. ¿Por qué YouTube no? Porque YouTube tiene la posibilidad de irse saltando, entonces no logran ver ni siquiera una historia completa y pasan a la siguiente cuando ya se aburren, por ejemplo. Entonces, tener ojo con eso, al menos
que vean cosas que tengan una linealidad, un inicio, un desarrollo y un final, o algo que puedan comentar también después en familia, quizás algo que también le permita desarrollar otras habilidades más allá de estar viendo todo el rato algo que no tiene mucho contenido. Bueno, y durante el estudio, el ambiente es muy importante. Yo creo que esto ya se lo imaginarán, que idealmente el ambiente en el que se hagan las tareas tiene que tener una buena iluminación, idealmente buena ventilación, perdón. También evitar las pantallas encendidas, porque estos son distractores que no van a favorecer nada en la atención y en la concentración de nuestros niños. Y así también que no hayan otros distractores. Por ejemplo, si hay más niños en la casa, que hagan todas las tareas a la misma hora, porque si hay uno jugando afuera, el otro que está haciendo la tarea va a querer ir a jugar obviamente afuera también, pues. Entonces eso, principalmente que no hayan distractores, y al momento de hacer la tarea tener preparados los materiales y todo lo que van a utilizar ya de antemano, para no tener que ir así, hoy se me olvidó el lápiz, hoy se me olvidó esto. Entonces, para lograr que sea efectivo 100%, tengamos todo preparado ya previamente. Bueno, y acá ya estamos finalizando en el último tips que les puedo entregar, que es el uso saludable del refuerzo. ¿A qué me refiero con el refuerzo? Les preguntaría, pero de aquí a que me lleguen sus respuestas, van a pasar como 20 minutos, así que la verdad voy a seguir nomás. Voy a ver qué me están diciendo. Mis hijos son de diferentes edades. Si enseño a uno y está el otro, se distrae. Ah, claro. A ellos les enseño individualmente por horario. Sí, súper bien, súper bien. Claro, ahí todos los tips que les estoy entregando, la idea es flexibilizar a la realidad de cada uno, ¿cierto? Y en ese caso, sí. Yo trabajo separados porque son de diferentes edades y cursos. Aquí otra mamá que también lo hace de manera separada. Ahí simplemente cuidar esto de que el hecho de que el otro hijo, la otra hija esté en otra actividad no significa un distractor para el niño que está en su tarea. Eso es como lo principal que tenemos que cuidar. Ya. Y por último, entonces, les quería compartir esto del refuerzo. Es muy importante transmitir mensajes positivos a nuestros hijos. Tenemos que considerar que habrá momentos que no logren quizás resolver alguna tarea, ¿cierto? O algún ejercicio que les sea más complejo en el caso de los niños más grandes. Pero siempre debemos enfocarnos en que el aprendizaje es un proceso, que por algo es que los lápices traen goma, ¿verdad? O sea, el error es parte del aprendizaje, ¿cierto? Y nosotros tenemos como papás entender que nuestros niños, a pesar de que quizás no aprendan tan rápido como nos gustaría, o se frustren a veces,
Eh, considerar que nada es un error, todo es un aprendizaje, o sea, sí o sí sabe más de lo que sabía ayer o hace un mes o hace un año, ¿cierto? Entonces acá les dejo algunos mensajes que es importante que ustedes les puedan transmitir después al finalizar la tarea, para que también sientan que el hacer la tarea no es algo fastidioso, eh, ni tan como una obligación, sino que aquí también les compartan que esto tiene un propósito, que es muy a futuro, que el arbolito ahora lo estamos recién regando y que después cuando sean grandes va a dar fruto y y ellos se van a dar cuenta. Entonces, transmitirles eso, el propósito de por qué el estudio es importante y de que el error también es parte del proceso, como les decía. Entonces, decirles siempre que hicieron un buen trabajo, que si es que no lo logras, sé que puedes hacerlo mucho mejor, mañana los vamos a intentar, no te preocupes, me divertí mucho contigo, valorar lo positivo, me gusta cómo hiciste eso, o qué buena imaginación tuviste cuando dijiste esa cosa de acá, eh, te has esforzado mucho, bravo, así se hace. eh, ¿Y por qué el uso saludable del refuerzo? Le puse porque estos mensajes, estos que tienen que ver con la emoción y con un momento que compartimos en familia, son buenos refuerzos. Pero debemos evitar también eh, los refuerzos tipo materiales, así como premios o regalos o, o ya, si así es la tarea, te voy a dejar ver la tablet, porque ahí si nos ponemos a pensar, estamos otorgando como el ver la tablet, el ver la tablet es lo positivo en el fondo, como que ese es el premio. Y tenemos que tratar de, de transmitirles más que nada que el premio lo vamos a ver en un futuro, ¿cierto? Y lo que ustedes crean como familia, transmitirles la creencia que ustedes tienen sobre qué significa el estudiar, es súper fundamental en todo este proceso educativo. Entonces ahí también les dejo eh, el ejemplo de unos mensajes que le dejan los papás, el papá o la mamá a sus hijos en los lápices, para que siempre se recuerde y se refuerce también que el aprendizaje conlleva todo un esfuerzo y un proceso. Cree en ti, eres brillante, eres un ganador, tú lo puedes lograr todo, eres un niño amado, papá te ama, mamá te ama, éxito, eres un niño talentoso y tantas otras cosas que a ustedes como papá o mamá se le puede ocurrir sobre sus pequeños. Entonces, a modo de recuento, al tiro les quiero preguntar, antes de seguir, eh, ¿qué les pareció? Si tienen alguna duda, qué les gustaría aclarar o comentarme para ver para leerlos ahora al finalizar. Eh, bueno, y para finalizar, recordemos estas cosas. Los primeros es el bienestar emocional y físico, recuerden, el juego como fundamental también, y las características del niño y la etapa del desarrollo en el que se encuentran. Esto va a ser muy importante. Y luego tenemos los tips que eran antes, las rutinas, ¿cierto? Y y las cremitas, estas lociones mágicas que le podemos aplicar antes de empezar las tareas. El durante, que es el ambiente y los tips para favorecer la concentración y la atención. Y el después, que es los refuerzos positivos y la idea que ustedes le comparten como familia, ¿cierto? Y me gustaría aquí retroceder y volver acá
quiero que se queden con esta imagen, que finalmente lo que van a aprender los niños y las niñas es esto, lo que logra conectar con el corazón de ellos. Entonces, eso, cuéntenme qué les parece a ustedes esta imagen, les hace sentido, les logro transmitir el mensaje que quiero. Todavía no me llega nada. Creo que todavía no llega a la parte que le digo que me comenten. A ver. Me siguen llegando. Yo puedo hacer eso porque mis hijos son de diferentes edades. Le enseño individualmente. Le enseño a mi hija de 3 años, después al de 8 y por último a la de 9. Sí, está súper bien hacerlo separado, pero también ahí quizás los invito a poner un poco de más creatividad y invitar a participar a los niños y las niñas de su propio proceso educativo, que se empoderen un poquito. Quizá el de 9 le puede enseñar a la pequeña, el de 9 ya pasó por las cosas que pasó el de 8, por el que está pasando el de 8 ahora. Entonces quizá entre ellos mismos generar algún juego o, o algo que entre ellos mismos también se puedan cooperar. Sería bastante interesante y ahí tendríamos en consideración, ¿no es cierto? Sería mucho más significativo aquí para ellos si se la pasan bien jugando. Lo que pasa ahí es que lamentablemente el sistema educativo muchas veces no lo permite, ¿cierto? Pero como papás también podemos ser flexibles e ir un poquito ahí, quizás nadando contra la corriente o ingeniándolas para que sea más significativo el aprendizaje, y eso. Y que el momento de las tareas pase de esto, ¿verdad?, a un estado así, ¿cierto? En que ya no se nos caigan los pelos del nervio. Así que eso, muchas gracias por estar hoy día aquí. Tengo pensado más adelante hacer un segundo taller para que profundicemos más